Buenos días. Hoy tenemos el gusto de contar con Oriol Amat, catedrático de contabilidad, con un currículum muy extenso que no voy a reproducir y experto en la detección del maquillaje o engaño contable, de lo que ha hecho numerosos artículos y revistas. Así que, dicho la pequeña introducción del tema que vamos a hablar, doy palabra a Oriol para que nos ayude a este proceso en la detección del fraude en las cuentas de las empresas. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Antes que nada, decir que estamos hablando hoy de un tema muy relevante. Diversos estudios indican que alrededor de un tercio de las empresas cada 2 años tienen este tipo de problema, de fraude, de engaño contable, con consecuencias muy negativas que perjudican a inversores, a accionistas, a la administración pública, etcétera. Por tanto, estamos ante un tema relevante. Muy bien, yo quería hacer este tema, la orientación de este fraude contable, de este maquillaje. Yo creo que podríamos diferenciar entre pequeñas y grandes empresas, la motivación, ¿no? O sea, ¿cuál es la motivación para que una sociedad vaya a hacer un fraude contable, vaya a maquillar sus cuentas, ¿no? Creo que si separamos entre pymes y grandes empresas, sus motivaciones en algunos casos coincidirán, pero en algunos casos serán divergentes, ¿no? Totalmente. Cada fraude tiene motivaciones diferentes, pero generalizando podríamos decir que a la gran empresa esencialmente cotizada, cuando observamos los fraudes, los engaños que se han producido en los últimos años, vemos que se trata de compañías en las que el equipo directivo o alguna persona en concreto lo que quería era mostrar una realidad mejor de la que tenía la compañía, unos beneficios mayores, menor deuda, lo que seguramente perseguiría un incremento de la cotización y eso posiblemente estaría ligado a bonus, sistemas de incentivos de esos directivos que querían, digamos, percibir más incentivos de los que les hubiese tocado si la información no se hubiese manipulado. En cambio, como decías muy bien, en el caso de las pymes, sobre todo pymes familiares, a veces el engaño persigue un objetivo de tipo fiscal, es decir, pagar menos impuestos. Esto, por supuesto, es una generalización. También nos podemos encontrar con pymes, incluso grandes empresas, que manipulan las cifras para hacerlas más bonitas, más beneficios, menos deuda, para conseguir financiación bancaria, por ejemplo. Por tanto, puede haber implicaciones diferentes en cada caso, pero entre pymes y gran empresa cotizada, la gran diferenciación sería un poco la que he comentado, creo. Entonces, lo que en el caso de las sociedades que están buscando una mejor fotografía, una mejor situación, ¿no? Delante de su situación económica, hay un riesgo importantísimo, porque si realmente estas sociedades maquillan las cuentas y consiguen financiación que no se daría en otras circunstancias, pueden llevar a hacer un efecto arrastre a otras sociedades, ¿no? Y entramos en un proceso continuo que sería el proceso continuo de arrastre en pérdidas, ¿no? De una sociedad a otra, ¿no? Totalmente. Cuando una sociedad engaña, genera información engañosa, haciendo ver que su situación es mucho mejor de la que realmente es, esto puede perjudicar, por supuesto, como decías, a las entidades de crédito que les dan financiación que si no hubiesen engañado, a lo mejor no se lo hubiesen dado. Por tanto, habrán dado un préstamo que seguramente tiene más probabilidad de que no se pague en su día, con lo cual puede perjudicar mucho a la entidad financiera y por tanto a los acreedores de esa compañía. Por otro lado, si el engaño se hace por motivos fiscales, estamos perjudicando a Hacienda. En cualquier caso, todos los engaños a quien perjudican siempre es a los accionistas, porque a la que se descubre el engaño, hay muchos estudios que demuestran y muchos casos prácticos que ponen de manifiesto que cuando se descubre el engaño, las pérdidas que genera para la compañía en cuanto a sanciones, en cuanto a multas, en cuanto a repercusiones económicas de todo tipo, son muy serias. En el caso de las cotizadas, cuando se descubren los engaños, la cotización se hunde. Hay compañías que han llegado a desaparecer al descubrirse el engaño. Por tanto, las consecuencias económicas de los engaños son letales y por eso pues, es muy importante detectarlas cuanto antes. ¿Y cómo detectamos, cómo se detecta las situaciones del maquillaje en las cuentas? Porque hay parte de un maquillaje legal, ¿no? Hay una parte de maquillaje que puede ser legal por utilización de criterios contables que la norma te permite y que benefician, pero hay otros. ¿Cómo detectamos? ¿Cómo el usuario
puede detectar esa situación? Porque lo normal es que cuando llega al límite, cuando explota, explota todo, ¿no? Es decir, pero en ese proceso, antes de que explote, ¿qué elementos se pueden o qué herramientas pueden utilizarse para intentar intuir que hay un engaño y un falseamiento de cuentas para no invertir en esa empresa, no dejarle el préstamo, pues para ser prudente, para dejar de venderle? Si es un cliente tuyo, pues lo dejo de vender porque tengo problemas, ¿no? Que este es el riesgo que tienen las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Estás vendiendo con confianza de que vas a poder cobrar a un tercero que te está a lo mejor engañando. ¿Hay un elemento, así que sea fácil para identificar o... Tal como dices muy bien, hemos de diferenciar entre un engaño que es legal, a lo mejor éticamente será cuestionable, pero puede ser legal. Hemos de diferenciarlo de lo que sería un engaño ilegal. Si vamos a los engaños legales, aquí lo que hemos de tener en cuenta es que son engaños que seguramente no tienen repercusiones, cuando se descubren, no tienen repercusiones penales o económicas importantes para la compañía. Pero es bueno cuando una empresa hace un engaño legal, que podría ser, por ejemplo, utilizar estimaciones muy optimistas o alternativas contables haciendo cambio de criterios que permiten mejorar la fotografía de la empresa. La forma de detectar este tipo de engaño es sobre todo leyendo el informe del auditor y leyendo la memoria de la empresa, porque si se han producido cambios de criterios, cambios en estimaciones, todo esto se ha de explicar en la memoria. Por tanto, es una forma de descubrir si una empresa está apurando los criterios, las estimaciones para hacer una foto más bonita. Pero en cualquier caso estamos hablando de engaño legal, por tanto, menos problemático. Si vamos al engaño ilegal es cuando una empresa oculta información, cambia los números de forma ilegal, fraudulenta. Esto es importante detectarlo cuanto antes. Y digamos que hay dos tipos de técnicas de detección. Por un lado estarían las técnicas de tipo cualitativo. Hay muchos estudios que hemos hecho en los últimos años que demuestran que hay una serie de características cualitativas que se repiten en las empresas que producen este tipo de engaño ilegal. Por ejemplo, es lo que llamamos las señales de alerta. Una empresa que trabaja con paraísos fiscales. Paraísos fiscales en los que no hay requisito de divulgación. Son determinados paraísos, las Islas Caimán, por ejemplo, donde una empresa que tiene una filial en ese paraíso fiscal, pues no informa de lo que hace ahí. Esto es una señal de alerta muy fuerte. Pero hay otras señales de alerta cualitativas, como puede ser pues, conflictos en el Consejo de Administración, empresas que han tenido sanciones recientes o problemas judiciales en los últimos años. Son ejemplos de señales cualitativas. Otras pueden ser entramados societarios muy complejos. Hace poco pues, se descubrió un engaño muy importante en una compañía que tiene 200 empleados, pero 400 filiales. Una empresa que tiene 200 empleados y 400 filiales, muchos de ellos en paraísos fiscales, ya ha sido un entramado que es una señal de alerta muy fuerte sobre fraudes contables. Pero aparte de las señales cualitativas, hay también las señales cuantitativas. Y las señales cuantitativas hoy en día, con el uso de la IA, de la inteligencia artificial, se pueden detectar más fácilmente. Señales cuantitativas serían empresas en las que se producen variaciones muy importantes y digamos, sin explicación clara, variaciones muy importantes en determinadas partidas de las cuentas anuales, por ejemplo, saldos de existencia, saldos de clientes, saldos de proveedores, por tanto, variaciones muy importantes, empresas en las que no cuadra lo que dice la caja con, con la evolución del beneficio, por tanto, incoherencias entre beneficio y caja, empresas en las que se produce un incremento muy fuerte del endeudamiento, empresas en las que se producen variaciones poco claras en partidas clave como los deterioros, las amortizaciones, las provisiones, empresas en las que se hacen estimaciones de ingresos, por ejemplo, que no tengan mucha lógica. Estos sean ejemplos de señales cuantitativas. Por tanto, entre las señales cualitativas y las cuantitativas, podemos tener muchas señales que cuando se enciende la luz roja, cuando se encienden muchas luces rojas, ahí hay una alta probabilidad de que la empresa haya hecho un engaño. Pues yo creo que los has ilustrado de una manera muy importante en este aspecto y agradecerte tu colaboración con nuestra red, que siempre estás dispuesto a dedicarnos un tiempo y nosotros contar contigo, pues es todo
un placer verte y oírte. Así que despedimos aquí esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer.